Bueno, buenos días para todos. Pues he recibido la invitación de ustedes porque me han avisado que en este año se cumplen 50 años de la creación de nuestra Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la UNI. Y para mí referirme a este centro de estudios es muy emocionante, pues, como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces yo estoy a disposición de ustedes, las preguntas que quieran, y después yo a lo mejor voy a referirme ya en forma seguida para contarles mi experiencia, que hasta ahora la sigo viviendo, ¿no? Bueno, quisiera saber, ¿cómo cree usted que ha sido el desempeño de la facultad FIEX durante estos últimos 50 años, que ya vamos a unos días de cumplir 50 años? Bueno, seguramente otras personas van a hablar de la historia de la FIEX. Lo que yo tengo entendido es que esta facultad nació como una escuela de ingeniería económica el año de 1964, o sea, hace 50 años. Entonces, el creador, el impulsor, el que dio origen a este proyecto y que luego se ha convertido en una realidad impresionante, fue el ingeniero Luis Felipe de las Casas Grieve. Entonces, desde su creación como escuela, porque así era en esa época, las facultades no nacían de frente, sino nacían como escuelas, nacieron muchas como escuelas. Y luego se aglutinaron otras especialidades y crearon una facultad. Entonces, la escuela se creó pues en el año 1906-4. Por eso este año cumple 50 años, ¿no? Entonces, esas bodas de qué son? Bodas de oro, ¿no? Son los primeros 50 años. Así es que a mí me tocó participar. Yo conocía de la facultad esta, porque en esa época, desde el año 1952, cuando todavía ustedes no habían nacido, ni a lo mejor sus papás todavía habían nacido, ¿no? Yo entré de profesor a San Marcos el año 1952, siendo yo pues un jovencito, como ustedes, así, muchacho veinteañero. ¿Por qué? Porque yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de San Marcos. Ahí estudié a partir del año 56. No, estoy hablando mal. Sí, 1956. Y el año 60 ya egreso, pues. E inmediatamente de egresado, un grupo de nosotros, jóvenes, de colegas, vimos que nuestra facultad sanmarquina era una facultad que impartía una enseñanza de la economía un poco desfasada con los adelantos de otros países, ¿no? Éramos como 6 o 7 personas, 7 muchachos. ¿Y por qué teníamos esa impresión? Porque como sucede ahora, hay medios de comunicación, uno se comunica con amigos, vienen libros, vienen revistas, entonces uno se entera de cómo dictaban economía en Chile, nuestro vecino que siempre ha sido un referente, ¿no? Cómo dictaban en Argentina, cómo dictaban en Brasil, y así. Y entonces decíamos, pero nosotros que estamos enseñándonos, no era la mala la enseñanza en realidad, nos enseñaban lo que en esa época se llamaba la economía política, y todas sus ramas de la economía política. ¿Y qué cosa se entendía ahí como economía política? Se entendía la enseñanza de
una disciplina de la economía, pero para formar directivos, directores de empresas, que gobiernen empresas, y también para que gobiernen, si se llegaba la oportunidad, gobiernen pues el Estado, ¿no? Ministerios. No había regiones en esa época, ¿no? Había departamentos, nosotros éramos un país unificado, unitario, centralista. Puede coger esa silla si quiere, porque no esté de pie. Y entonces, esa era la economía política. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestros profesores eran muy buenos profesores, eran directivos de empresas, así como ahora hay, ¿no? En esa época había la CONACO, que es una asociación de empresarios de Lima. Nuestros profesores eran ministros, eran notarios famosos, abogados, ¿no? Ingenieros, que nos enseñaban, pues, como para la época, ¿no? Eran catedráticos de nosotros. Y lo que a mí personalmente me llamó la atención es que todos eran doctores, no porque les llamaban doctores por un tratamiento, no, eran doctores, tenían su grado de doctor. Todos los profesores eran doctores. Entonces ellos nos formaron, pero cuando salimos dijimos, ¿y por qué no hacemos una nueva facultad, con un nuevo currículum, con unos nuevos contenidos, nuevos enfoques, igual que los de nuestros países que les he mencionado? Y nos pusimos de acuerdo con el decano de esa época, que es el doctor, que seguramente ustedes lo han oído mentar alguna vez, el doctor Carlos Capuñán Mimbela. Ese era nuestro decano y profesor, porque a nosotros nos enseñó una serie de asignaturas. Y él aceptó gustoso, pero con una condición de que nosotros le propusiéramos el currículum, el nuevo plan de estudios, y que nos comprometiéramos, así es posible, a ser los primeros profesores de ese plan de estudios, o que le propusiéramos otros, ¿no?, profesores. Y es así como, ya terminados, egresados, le propusimos pues el plan de estudios y les pusimos ahí profesores quienes podían ser. Previamente les habíamos hablado a ellos, a esos señores, a esos doctores, que si podían acompañarnos en esta aventura, pues, porque era una aventura. Y así fue. Entonces sometieron al Consejo de Facultad los trámites ya de burocracia interna y nos dieron el pase. Ahí entre esa lista nos habíamos incluido nosotros, porque nosotros en esa época, como ahora ya se va a implantar con la nueva ley universitaria, ya nosotros habíamos, teníamos el grado de bachilleres en ciencias económicas, con previa tesis, ¿no? O sea que nosotros ya nos habíamos preparado antes de que termine, ya teníamos nuestra tesis, la sustentamos, etc. Ya éramos bachilleres. Y algunos de nosotros sacamos el diploma del título universitario, ¿no?, el título profesional, como se llama. Y la mayor parte de ese grupo no éramos novatos en la enseñanza. Para comenzar conmigo, yo ya el año 55, yo me había graduado de profesor, o sea, maestro de educación secundaria en matemáticas, ciencias, métodos cuantitativos en general. Y ya también había trabajado pues en una serie de centros de estudio de secundarios acá en Lima. Más centros privados, ¿no? Así como ahora hay colegios que cobran bien caro y se distinguen que son líderes, así había colegios, pues acá siempre ha habido. De esos colegios hasta ahora subsisten, ¿no?
existen gente de gente, pues, dueños de empresas, ¿no? Agricultores, hacendados, lo que le llamábamos nosotros, después se le llamaban los dueños del Perú, estaban sus hijos ahí yo tenía, ¿no?, experiencia para trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque durante el estudio ellos seleccionaban en su colegio, me preguntaban, ¿no?, quiénes se distinguen, etcétera, nos contrataban a nosotros. A mí me contrataron, a mí un muchacho, enseñarles pues física, ¿no?, matemáticas. Ahí dimos nuestros primeros pasos, ahí nos hicimos profesores nosotros. Cuando salimos donde estudiamos docencia, no teníamos, perdón, me disculpan. A ver. Estoy ocupado un ratito, tío. Ya, correcto. Yo te llamo más tarde. Ya, chao. Bueno, voy a pagar. Bueno, entonces, en resumen, les digo yo, para no prolongarme mucho en este asunto, yo cuando estudiaba ciencias económicas, yo ya tenía experiencia didáctica, docente, sabía manejar muchachos, porque los hijos de gente rica eran de una psicología especial. Como tenían poder económico, al profesor lo miraban, no de arriba abajo, pero sí nos miraban así igual. Por ejemplo, a mí no me decían pues doctor, profesor, no era doctor todavía en esa época. ¿No? García me decían. Termina la clase, vamos a la cafetería, una cafetería lujosa, y te invito a... O sea, esas son cosas que no se veían en eso, ¿no? Ahí me hice yo profesor, pues porque la disciplina me ocupaba el primer lugar del 50% de mi tiempo. Y el 50% era ya la clase. O sea, dominar, entre comillas, permítame, domar a esas personas, esos adolescentes, era terrible. Bueno, continuando con lo que usted ha dicho. Exacto. Ya con respecto a la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, en ese entonces, ¿qué le motivó a ser decano de la facultad? Bueno, yo entré pues el año 1967 de profesor. Yo ya había desde el año 62 en San Marcos. Con esta reforma que le estoy diciendo, yo enseñaba en San Marcos análisis matemático para economistas, una disciplina nueva, pues, para cambiarle la tonalidad de la economía, que era pues literaria, a una economía positiva, es decir, expresada en números. Ese curso enseñaba yo, y todo lo demás enseñaba, pues ya comenzaron a estudiar macro, microeconomía, ya se hablaba de eso, antes no se hablaba de eso. Macro, micro, y comercio internacional, etc. Entonces, yo ya por horas trabajaba en San Marcos, que la mayor parte de mi tiempo era docente escolar, pues llamemos así. ¿Y por qué llego allá? Porque yo me conocía con Luis Felipe de las Casas. ¿Y por qué lo conocía yo a él? Porque él era amigo de mi padre. Por asuntos políticos era amigo de él. Entonces a mí me conoció, fue muy muchacho, y supo que yo estaba en San Marcos. Y él me habló y me dio una cita y me dijo, mira, yo tengo mi plan de estudios, y acá está mi plan de estudios, este es el plan de estudios de la facultad, ¿no? Acá, como ustedes ven, estamos hablando del año 68, pero él publicaba cada año su plan de estudios. Este que ustedes están viendo ahí es el plan de estudios de 1968. Yo entré en 67. ¿Por qué? Acá ustedes van a ver la lógica. Como la facultad comenzó el año 64, el 68 ya estaban en cuarto año ellos.
el 67 estaban en cuarto año, y el 68 ya egresaban a la primera promoción. Y ustedes van a conocerlos a los chicos de esa época. Primera promoción. Entonces yo me encomendó que yo dicte el mismo curso que dictaba en San Marcos, que se llamaba econometría. Ustedes están estudiando econometría alguna vez. Era Sí. profesor de economía. Yo era profesor de econometría. ¿Por qué? Porque ahí me puse a enseñar después de matemáticas, me dieron el curso de econometría. Una ciencia nueva porque nadie conocía acá en el Perú. Nadie conocía. Entonces, a mí me dieron un tiempo para que me prepare, y hasta que, una vez preparado, me dieron el curso de econometría en San Marcos. Por ahí tengo los libros que usé yo. Y así comencé el 1967. Le dicté todo el año porque eran econometría 1, primer semestre, y econometría 2, segundo semestre. Y así comencé. ¿Considera usted que hay alguna diferencia entre el perfil de un egresado que salía desde los primeros años que se ha fundado nuestra escuela FIEX, comparada con la de un perfil actualmente? ¿Cree que existe alguna diferencia? Bueno, sí, lógicamente, ¿no? Así como nosotros no protestamos, pero cambiamos el currículo anterior, que era la economía, que tenía otros fines, ¿no? Crear directivos, directores de empresas, ¿no? Conforme pasa el tiempo, la ciencia avanza mucho. Entonces nosotros nos pusimos al día en esa época. Una economía que se hablaba con números, los libros eran pues con números. Acá tengo otro libro que es de esa época, que se empleaba, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes aquí les he seleccionado una serie de libros que se enseñaban en esa época. Entonces, podríamos decir de alguna manera que estamos yendo a pie con el avance de la tecnología, o es que nos estamos quedando? Claro, bueno, La malla curricular que tenemos. la malla curricular que La ustedes tienen, ¿no?, en el pregrado es diferente de la que nosotros arrancamos, ¿no? Y que yo comencé a enseñar econometría, por ejemplo. La econometría ha avanzado mucho. Es una ciencia que permite al economista sentirse que lo que practica es una ciencia. Antes la economía no la consideraban como ciencia. La ciencia como un conjunto de conocimiento sistémico, con un método propio de investigación, de prueba de sus hipótesis. Entonces, nosotros le dimos ese enfoque. Desde esa época ahora ha cambiado pues la realidad. Antes nosotros hacíamos a pulso las fórmulas, aplicábamos, nos demoramos a hacer. Llegó la calculadora, primero nos ayudó mucho en hacer, nos ganó tiempo. Llegó la era del cómputo, el famoso software, ¿no? Se aplicó después ya. Yo enseñé econometría hasta el año 1990. Pregrado, estoy hablando de pregrado, 1990. En esa época que yo dejé, todavía no había los softwares que ahora se usan. Ya está ahí. Todo se hacía a pulso. Cuando yo tomaba exámenes, los muchachos invertían matrices para encontrar la solución de la fórmula de los modelos. A pulso se hacía. Ahora ya no se toma exámenes, se ponen a la computadora, ponen el eView, por ejemplo, y sale la ecuación. Ha cambiado totalmente. Yo les estoy poniendo el ejemplo de econometría. Pero así como econometría, la estadística, la ciencia económica ha cambiado. Se ha ampliado su campo de estudios, tiene otros métodos de enseñanza, otros métodos de investigación. Pero todos los cursos han avanzado de acuerdo con el tema. Así es, todos los cursos. Se ha diversificado, como se dice, ¿no? Se ha diversificado. Ahora,
ustedes saben que el elemento principal en todo asunto educativo es el alumno, porque el alumno es el objeto de la educación y de la instrucción. ¿Es cierto? Sí. Todos los objetivos de lo que hace la institución educativa, la UNI, es dirigida al alumno. Entonces, eso sucede en todo el centro educativo. Pero paralelamente a ese objetivo, tiene que haber docentes, profesores. Y esos profesores tienen que capacitarse. Si bien tienen su título, sus grados, como la ciencia avanza, el profesor también pues, no se puede quedar ahí. Si no estudia, se vuelve obsoleto. Claro, la información que ellos nos brindan como ¿Cierto? que no nos ayudaría. Repetitivo, Claro. nos repite lo que él aprendió, ya lo que el profesor Está desactualizado. no se actualiza. Pues. Exacto. Eso quizá puede pasar en algunos docentes de la UNI, pero para eso está la dirección, el decanato, de que debe hacer todo lo posible por capacitar a la gente. Y bueno, de acuerdo también a lo que estamos hablando sobre nuestras exigencias, lo que deberíamos darle al mercado laboral, ¿usted cree que estamos cumpliendo con esto? ¿Usted cree que estamos cumpliendo con las exigencias del mercado laboral ahora? A los egresados. Claro, los egresados. Bueno, les diré que las primeras promociones de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales tuvieron una aceptación tremenda. Ya desde de los últimos años ya tenían su puesto en las empresas, en el Estado, ¿no? En los ministerios, en las empresas estatales. Y llegó un momento político donde el Estado creció mucho. Era la época del gobierno militar, ¿no? Del año 68, estoy hablando, 68. Yo recién había ingresado a la UNI. Y bueno, y seguí trabajando también en San Marcos, pero había profesores nuestros y muchos de nosotros nos enrolamos en el Estado, ¿no? A servir al Estado, nos dimos una serie. Entonces, eso lo volcábamos como experiencia del alumnado. Entonces, el alumnado tenía, como se dice, mucha aceptación en el mercado laboral, mucha aceptación. Y después, ya conforme yo avanzaba en la UNI, vi que con el tiempo decayó un poco. Decayó por muchas razones, pues, por muchas razones. Una es que la universidad sufrió el impacto político del terrorismo, por ejemplo. Yo fui decano de la facultad en ese periodo del terrorismo. Excelentes alumnos tenía pues, yo en el aula, excelentes alumnos que se enrolaron en esta opción política y fueron muertos, fueron tomados presos, etc. Muchos cuadros valiosísimos se perdieron ahí. Y ese es uno. El otro es que ya el ambiente empresarial desconfiaba de las universidades. Decían, no, las universidades son nidos de terroristas, entonces vamos a traer gente acá, ¿no? De las universidades públicas. Públicas, ¿no? Públicas. Las privadas comenzaron a resurgir y entonces coparon eso, ¿no? Entonces formaron una conciencia de esto, ¿no? Y después el otro asunto era que se descuidó el aspecto del profesorado, ¿no? En esa época, si bien se dice que el profesorado no es una profesión, es más bien un apostolado el profesorado, consideran así. Al menos yo lo considero así. Pero sin embargo, pues, el profesor también tiene familia, tiene responsabilidades, etc. Entonces debe pagársele bien. No, los sueldos eran bajísimos. Cuando se dio la nueva ley se dio una ley universitaria, en algo se
se mejoró la situación económica, social del profesorado. Estoy hablando de la UNI y en general de toda la universidad peruana, ¿no? Que habían pocas universidades en esa época. ¿Cómo para convencer a los profesores, oye, dedícate a la docencia? Pues, no, porque uno tenía que buscar afuera, trabajaba por horas en la universidad, iba por horas a la universidad, pero más iba a ganarse ya su profesión afuera. En ese sentido, yo creo que la universidad decayó mucho y ahora recién, ya con las nuevas normas, nuevo espíritu, se está retomando. Por ejemplo, a los docentes ahora se les ha reajustado, no totalmente, pero algo se ha hecho con los sueldos que gana el Poder Judicial, porque la ley decía eso, ¿no? Pero todavía falta mucho, no les da mucho presupuesto del Estado. Entonces, las universidades viven de sus recursos propios, por eso son diplomados, organizan cursos, actividades para agenciárselas. Eso no cubre pues todo lo que se necesita en una universidad nueva, buena. Entonces, todos esos factores económicos, políticos y sociales también han hecho que la universidad en general, tanto alumnado, profesorado, como organizaciones también, hayan decaído. Entonces podríamos decir que uno de los factores que podría hacer que como facultad sigamos mejorando es que haya un proceso riguroso de selección y que ellos también sean correctamente remunerados, ¿no? Para que de este modo mejoremos de algún modo, pero no todo está en el compromiso que los profesores tengan, sino de parte de los alumnos. ¿Qué consejos nos podría dar a nosotros, que ya prontamente vamos a egresar, como que para que podamos cumplir las expectativas, ¿no?, que el mercado laboral exige? Yo creo que la universidad como institución no debe esperar, ¿no?, pasivamente que su situación, sus condiciones docentes, académicas en general, de infraestructura, o sea, de edificios, de laboratorios, de cómputo, de todo eso, no debe esperar pasivamente, sino que debe ser promotor, pedir al gobierno, colaborar con el gobierno, acercarse al Estado. Normalmente la universidad ha sido rival del Estado, es el eterno opositor del Estado. No busca acercarse al Estado en una alianza no ideológica, sino a lo mejor una alianza de trabajo, de colaboración, ¿no?, para mejorar sus cosas. Ahora se ha dado la nueva ley universitaria, y esa nueva ley universitaria, según mi opinión, trae una serie de condiciones como para que haya ese acercamiento de la universidad con el Estado, con la empresa privada. Y ese acercamiento va a traer como consecuencia mejora de los docentes, mejora de la infraestructura, mejor trato, ¿no?, entre la universidad y los diferentes actores sociales. No dejemos ganar por el criterio ideológico. El criterio ideológico en realidad ese nos guía nuestra vida, pero tenemos que ser pues prácticos, tenemos que ser promotores. No tenemos que estar lamentándonos de los problemas que hay, sino uno tiene que buscar y ser el agente activo de mejora de eso. La universidad, yo soy crítico de la universidad peruana pública, muy crítico en el sentido de que es un ente pasivo, se lamenta solo, grita solo, no,